Saludos a todos, bienvenidos a este video tutorial de la clase de electricidad y magnetismo. En video anterior les compartí las conexiones en serie. Hoy vamos a analizar, vamos a estudiar un poco lo que son las conexiones en paralelo. Bien, en conexiones en paralelo tiene la característica principal, la característica fundamental de que la caída de potencial es la misma en todos los elementos activos, pasivos, conectados al circuito. Dos elementos, dos o más elementos están conectados en serie, en paralelo, cuando ellos comparten dos puntos comunes. Acuérdense, dos elementos están en paralelo cuando ellos comparten dos puntos en común. Aquí en la gráfica se puede observar de que la fuente y los tres resistores, R1, R2 y R3, las partes superiores de todo elemento están conectados al nodo superior. Todo este es un solo nodo. Un nodo es un punto de conexión. Puede ser un punto en específico o puede ser un segmento de un conductor. Por ejemplo, acá estamos considerando un nodo, todo este segmento del conductor. Entonces, los extremos superiores de la fuente y de los tres resistores están en la parte superior, están conectados a esta parte superior. Entonces decimos que estos cuatro elementos están compartiendo este nodo en común. Por la parte inferior tenemos la misma situación. Los extremos inferiores de la fuente y de los tres resistores están conectados a este punto en común. Entonces, por la parte superior comparten este nodo. En la parte inferior comparten este nodo. Están compartiendo dos puntos comunes. Entonces, si ellos comparten dos puntos comunes, decimos que es una conexión en paralelo. Como les decía anteriormente, en conexiones en paralelo tiene la característica principal, fundamental, de el voltaje el mismo en todos los elementos conectados al circuito. Aquí yo tengo una fuente y una batería de 120 voltios. Esta batería de 120 voltios está en paralelo con estos tres resistores. Significa entonces que la diferencia de potencial o voltaje en los resistores es también 120 voltios. Si estamos diciendo que los resistores están en paralelo con la fuente y la fuente es 120 voltios, 120 voltios tengo para R1, para R2 y también para R3. Conexiones en paralelo, se calcula la corriente, se calcula la IT y se calcula la corriente que circula por cada rama del circuito. Para el análisis de este circuito, nosotros vamos a hacer el procedimiento utilizando la ley de Ohm. Vamos a simplificar el circuito, es decir, vamos a encontrar una resistencia equivalente de la conexión en paralelo de estos tres resistores. Recuerden que decíamos que sea serie, que sea un circuito paralelo o bien sea una conexión mixta. El primer objetivo de nosotros es simplificar el circuito. Encontrar una resistencia equivalente, una única resistencia, un único valor que sea equivalente al diagrama de la conexión. Sea serie, paralelo, sea conexión mixta. Entonces, en el inciso A nos están pidiendo calcular la resistencia equivalente del circuito. Si es una conexión en paralelo, la resistencia equivalente de la conexión se halla sumando los inversos multiplicativos de los resistores.
1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre Rn. Es decir, N resistencias conectadas en paralelo. Acuérdense que cuando están en serie, lo que hacemos es sumar directamente los valores numéricos de la resistencia. Pero en paralelo lo que hacemos es suma de los inversos multiplicativos de los valores de esta resistencia. Entonces, sustituyendo decimos 1 sobre la resistencia total es 1 sobre R1. Pero de acuerdo al diagrama, R1 vale 24. 1 sobre 30 más 1 sobre 20. Recuerden que antes de hacer esta sumatoria, deben de verificar que todos los valores de resistencia están expresados de la misma manera. Por ejemplo, ahorita todos están en kilos. Entonces directamente paso a sumar, en este caso, los inversos multiplicativos. Entonces en la calculadora vamos a apreciar acá las operaciones. Bien, lo que vamos a decir ahorita es 1 entre 24 más un treintavo más un veinteavo. Esta es la suma de los inversos multiplicativos. Entonces, 1 sobre la resistencia total es igual a un octavo. Un octavo es lo que resulta de hacer la sumatoria de estas tres fracciones. Un 24avo más un treintavo más un veinteavo equivale a decir a un octavo. Pero después, para hallar, este es el inverso multiplicativo de la resistencia total, es un octavo. Pero ahora nosotros tenemos que hallar el inverso multiplicativo de ambas fracciones. El inverso multiplicativo de 1 sobre RT es RT. El inverso multiplicativo de un octavo es 8. Como esta es la respuesta final, ya le escribo su unidad correspondiente. Recuerden que los resistores están en kilos y se miden en ohmios. Resistencia equivalente es 8 kiloohms. Entonces, una vez que ustedes hacen la sumatoria, aquí tienen que aplicar inversos multiplicativos en ambos lados de la igualdad. El inverso multiplicativo de 1 sobre RT es RT. El inverso multiplicativo de un octavo es 8. Resistencia total o equivalente del circuito es de 8 kiloohms. Una vez que ya nosotros encontramos ese valor numérico, hacemos la representación o el diagrama equivalente para el circuito final. Entonces recuerden que teníamos la fuente de voltaje y estas tres resistencias conectadas en paralelo, las cuales las vamos a sustituir por una resistencia total equivalente a 8 kiloohms. Ya en este diagrama final también se representa la corriente total. Recuerden que este diagrama hay que hacerlo siempre. Desde este diagrama final, luego nosotros calculamos la IT. Entonces ya tenemos nuestro primer inciso, que consistía en calcular la resistencia equivalente del circuito. Una vez que nosotros ya hemos calculado la resistencia equivalente de la conexión, procedemos a calcular la IT. ¿Cuál es la corriente total que va a estar circulando en nuestro circuito? Entonces, para calcular esta corriente utilizamos la ley de Ohm. IT es igual a Bs, el voltaje de la fuente de la batería, entre la resistencia que presenta el circuito. 120 voltios entre 8 kiloohms. Recuerden que estos son kiloohmios entre 8 kiloohms. Vamos a hacerlo en una calculadora, iríamos entonces 120 voltios. Recuerden de que 120 voltios, 120 es la parte numérica, voltio es la unidad de medida y aquí no hay prefijo. Simplemente decimos 120 entre la resistencia equivalente que es 8 kilos.
8 es la parte numérica, ohmio es la unidad de medida y kilo es el prefijo. Entonces este kilo, recuerden que tienen que tomarlo en cuenta en las operaciones. 8 exponente 3. 8 exponencial 3. Kilo es la potencia 10 a la 3. El resultado sería 0.015. 0.015 en amperio. Pero en miliamperio, ENG, dice que sería 15 exponente a la menos 3. 10 a la menos 3 mili. 15 miliamperios. 15 miliamperios viene a representar la corriente total que va a estar circulando en este circuito. Recuerden que cuando hablamos de IT, es la corriente que circula por la fuente. ¿Ya? IT. Entonces, por esta fuente estarán circulando 15 miliamperios. Pero esta corriente IT, cuando entra a este nodo, se va a ramificar en estas tres corrientes. Se hace la distribución de la carga. Entran 15 miliamperios. Esta es otra ley de Kirchhoff. Ley de corriente de Kirchhoff. Dice, la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Si acá entran 15 miliamperios, entran a este punto de conexión que le decimos el nodo superior. De ese nodo superior tienen que salir los 15 miliamperios. Pero en este caso salen distribuidos y la distribución se realiza de acuerdo a los valores de resistencia. Para la corriente se distribuye de acuerdo a la resistencia que presenta cada rama del circuito. Entonces Kirchhoff dice, entran 15 miliamperios, tienen que salir 15 miliamperios. Entonces una vez que nosotros ya hemos calculado la corriente total, basado siempre en ley de Ohm, procedemos a calcular los valores de las corrientes de cada rama. Y uno es la corriente que pasa por R1, y 2 la que pasa por R2, y 3 la que pasa por R3. Recuerden que es una conexión en paralelo y que la característica de esta conexión es el voltaje el mismo en cada una de nuestros elementos conectados en paralelo. 120 la fuente, 120 R1, 120 en R2, 120 voltios en R3. Entonces, con este valor de resistencia y haciendo uso de la ley de Ohm, procedemos a calcular cada una de las corrientes. Y uno es el voltaje de la fuente entre R1. ¿Ya? Acuérdense que los tres resistores están en paralelo con la fuente. El voltaje de los resistores es el mismo voltaje de la fuente. No siempre se va a utilizar el BS, el voltaje de fuente. En los circuitos mixtos, ustedes tienen que ir analizando qué voltaje es el que está entrando. En este caso, los tres resistores le están entrando los 120 voltios de la fuente. Entonces, I1 es 120 voltios entre la resistencia R1 que vale 24K. 120 voltios entre 24 exponente 3. Dice que eso nos resulta 5 por 10 a la menos 3, es decir, 5 miliamperios. De los 15 miliamperios que entran al nodo superior, 5 miliamperios van a circular por la resistencia R1. Vámonos con la resistencia R2. Y 2 es la que circula por R2. Entonces decimos BS, 120 voltios, entre la resistencia 2. R2 es 30. 30 exponente 3. Dice que son 4 exponente a la menos 3, es decir, 4 miliamperios. 4 miliamperios. Y por último, calculamos qué amperaje circularía por la resistencia R3. R3 es la resistencia de 20 kilos. 120 voltios lo dividimos entre 20 kilos.
6 miliamperios. Entonces después se hace esta sumatoria. En conexiones en paralelo nosotros podemos comprobar nuestros resultados haciendo la sumatoria de las corrientes que se están en las que se está ramificando la corriente de entrada. Recuerden, estábamos diciendo, al nodo superior entra la IT. E IT vale 15, que la calculamos por acá. 15 miliamperios. Entonces, entran 15 miliamperios y tienen que salir 15 miliamperios. Y la distribución se hace de acuerdo, decíamos, a los valores de resistencia. Se ha calculado I1, se ha calculado I2, se ha calculado I3. De acuerdo a esto, decimos, I1 son 5 miliamperios. En la resistencia 2 circula I2, 4 miliamperios. Y por la resistencia I3, por la resistencia R3 circula I3 y son 6 miliamperios. Al hacer la sumatoria de estas corrientes, nos resultan 15 miliamperios. Entran 15 miliamperios, salen 15 miliamperios. Y se cumple entonces la ley de Kirchhoff. Suma de la corriente que entran 15 miliamperios, es igual a la suma de la corriente que salen. Salen 15 miliamperios, pero ramificados, distribuidos en las ramas del circuito. Ahora, fíjense que la distribución de la carga o del amperaje se hace de acuerdo, decíamos, a los valores de resistencia. La corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, de estos tres resistores, el que presenta menos resistencia es la R3. R3 vale 20 kilos y por ella circulan 6 miliamperios. De estos tres resistores, el que presenta la mayor resistencia es la R2 y R2 vale 30 kilos. Entonces por R2 circulan 4 miliamperios. Donde hay menos resistencia, hay más corriente. Entonces hay más corriente, circula más corriente por R3 porque R3 es la que presenta menos resistencia. Por la resistencia que circula menos corriente es por R2. ¿Por qué? Porque R2 es la que presenta mayor resistencia. Por eso decimos, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces la distribución de la carga se hace de acuerdo a los valores de la resistencia. Pero se debe de cumplir que la sumatoria de las corrientes que salen tiene que ser igual a la corriente que entra. Kirchhoff dice en los nodos, en los puntos de conexiones, no hay acumulación de carga. La carga que entra, esa misma cantidad de carga va a salir. Luego, al igual como se hizo en el video de los circuitos en serie, hacemos un cuadro resumen para que desde este cuadro nosotros venimos y calculamos las potencias. Entonces recuerden que nuestro cuadro va a contener 4 columnas. La columna de las resistencias. En el encabezado yo acostumbro ponerle la unidad de medida. Si tiene prefijo, se lo pongo y su correspondiente unidad de medida. En este caso, las resistencias están dadas en kilos y su unidad de medida es ohm. R1 vale 24, R2 vale 30 kilos y R4, perdón, aquí es R3. R3 vale 20 kilos. El voltaje es en voltios. Recuerden que la fuente era de 120 voltios y como las resistencias están en paralelo con la fuente, es el mismo voltaje para los tres resistores. 120 voltios para cada una de las resistencias. Y lo que se hizo fue calcular la corriente. Recuerden que los cálculos me decían, en R1 circulan 5 miliamperios. Entonces R1 circulan 5 miliamperios, en R2 circulan 4 y en R3 circulan 6. Una vez que llenamos la columna de resistencia, la columna de corriente y la columna de voltaje, procedemos a calcular la potencia que disipa
cada una de estas resistencias. En el encabezado, en el cuadro superior, le pongo que es potencia y está en miliwatts. Está en miliwatts. Verifiquemos. Tenemos 5 miliamperios. 5 miliamperios. 5 exponente menos 3. Recuerden que mili es menos 3. Por 120 voltios que no tiene prefijo. Eso nos resulta 0.06. Esto es 0.06 watts. Pasémoslo entonces a miliwatts. 600 por 10 a la menos 3. Entonces yo lo voy a expresar en miliwatts. Por eso acá arriba escribo miliwatts. La potencia la voy a expresar en miliwatts. Entonces 5 miliamperios por 120 voltios, 600 miliwatts. Y hacemos lo mismo con los otros resistores. Por R2 circulan 4 miliamperios. 4 miliamperios por 120 voltios nos resulta 480 miliwatts. Por R3 circulan 6 miliamperios. La caída de voltaje son 120. 6 por 120, 720 miliwatts. Perdón. En general, el circuito va a disipar 1800 miliwatts. 1800 miliwatts, que equivale a decir a 1.8 watts, es la potencia disipada por el circuito. Ahora observemos lo siguiente. De estos 3 resistores, el que disipa más es la resistencia 3. ¿Por qué? Porque R3 es por donde circula mayor corriente. Menos resistencia, mayor corriente. Mayor corriente, mayor disipación de potencia. Por donde circula menos corriente es en la resistencia R2. Como R2 es la mayor, en este caso vale 30 kilos, circula menos corriente que en la otra resistencia. Entonces, donde circula menos corriente, hay menos disipación. Mayor amperaje, mayor corriente, mayor consumo. Y por último, calculamos cuánta potencia entrega el circuito. Perdón, la fuente de potencia o la fuente de voltaje. No importa si es serie, no importa si es mixto, si es paralelo. La potencia que se suministra es el voltaje de la batería por la corriente total. Vs es 120 voltios. La corriente total, recuerden que la calculamos 15 miliamperios. 120 voltios por 1800 miliwatts. Perdón, aquí. 120 voltios por 1800. Nos resulta, dice, perdón, yo estoy cometiendo el error de la multiplicación. 120 voltios por la corriente, y la corriente son 15 mili. 15 exponente menos 3. Eso es 1.8 watts. Esto está dado en watts. Si yo lo quiero expresar en miliwatts, ahí está en kilowatts, ¿no? Serían 1800 miliwatts. Entonces, la fuente está suministrando, está proporcionando 1800 miliwatts. Eso es lo que está suministrando la fuente, ¿ven? 1800 miliwatts. Si la fuente entrega 1800 miliwatts, entonces el circuito tiene que disipar 1800 miliwatts también. Se entrega lo que se consume. Potencia que se suministra
es igual a la potencia que se disipa y es igual a 1800 miliwatts, equivalente a decir a 1.8 watts. Entonces, este es un circuito entonces en paralelo, ¿no? Recuerden que la característica principal, fundamental de estas conexiones es que la diferencia potencial entre sus terminales siempre va a ser la misma. En este circuito lo que se hace es calcular corriente. Se hace cálculo de corriente. La corriente que circula por cada una de las ramas. Y la resistencia total o equivalente se calcula a través de la suma de los inversos multiplicativos. Bien, para verificarlo, el análisis que hemos realizado, vamos a utilizar siempre el simulador Livewire. En este caso yo ya tengo el circuito montado. Pero recuerden de que en esta galería ustedes van a encontrar la fuente de voltaje. En este caso seleccionamos la fuente, doble clic y acá le cambian el valor numérico. Buscan los componentes que se llaman pasivos. Ahí están las resistencias, series de resistencia, un sinnúmero de resistores. Seleccionan la resistencia, hacen doble clic sobre la resistencia y le cambian el valor numérico. Recuerden que aquí ustedes seleccionan si es ohmio, kilo ohmio, mega ohmio. Y en la parte que dice mediciones, aquí están los amperímetros y están los voltímetros. En este caso solamente estoy utilizando los amperímetros para registrar las corrientes. Entonces conecto un amperímetro. Acuérdense que los amperímetros se conectan en serie. Entonces la fuente la conecto en serie con un amperímetro y cada resistencia del circuito también en serie con los resistores para que me registren los valores de resistencia. Cuando corro el programa, recuerden que lo pueden hacer desde acá o con F9, nos dice, por esta rama del circuito están circulando 15 miliamperios. De estos 15 miliamperios que entran a este nodo, este amperímetro me dicen, por la resistencia R1, que es 24 kilos, van a circular 5 miliamperios. Por R2, que vale 30, circula 4 miliamperios y por la resistencia R3, que vale 20 kilos, circularían 6 miliamperios. Aquí yo tengo 120 voltios prácticamente. Si me voy acá, tendría los mismos 120 voltios. Pero en este, mira, aquí yo todavía llevo 120 voltios, 15 miliamperios. Hasta antes de este nodo. ¿Por qué? Porque la corriente aún no se ha ramificado. Una vez que yo paso hacia la derecha, se mantiene el voltaje, porque son 120 voltios, conexión en paralelo. Pero ahora el amperaje ya son 10 miliamperios. ¿Por qué? Porque en este punto ya hubo una ramificación. De estos 15 que estaban entrando, 10 se van para la derecha y 5 bajan hasta esta resistencia. Ahora, de estos 10 miliamperios que vienen circulando por este conductor, 4 miliamperios circulan hacia abajo y 6 se van para acá. De tal manera que a la hora de sumar estos tres registros en los amperímetros, me da como resultado la corriente total que estaba circulando, que venía de entrada. Entonces, entran 15 miliamperios y salen 15 miliamperios. ¿Cuánta potencia disipa cada una de ellas? Recuerden que para eso ustedes vienen y ponen el cursor sobre la resistencia. En este caso me está brindando la información. 5 miliamperios y está disipando los 600 miliwatts. Acá se van a ir 4 miliamperios y 480 miliwatts. Y acá, que es la que disipa más porque es donde hay más corriente, 6 miliamperios, 720 miliwatts. Acá solamente me registra el amperaje. Si yo le pongo un voltímetro,
el voltímetro me va a registrar el voltaje. Hay una pequeña caída, recuerden de que los conductores son también disipadores. Los conductores presentan resistencia, presentan oposición al paso de la corriente. Entonces hay caída de voltaje. Si pongo otro voltímetro por acá, también se me va a registrar el voltaje. Voy a moverlo un poquito para acá. El mismo voltaje. Entonces, aquí con el simulador estamos verificando de que los cálculos realizados anteriormente lo comprobamos con el simulador. Bueno, estaré, muchachos, con el video posteriormente de los circuitos mixtos. Muchas gracias por su atención.